Buenas, me encanta estar en este momento haciendo esta presentación informativa sobre un documento de política pública de la Escuela de Alto Gobierno que se llevó a cabo durante la vigencia 2024, durante los últimos meses, que la hemos denominado Presupuesto, Propuestas para la Innovación. Básicamente es un documento de política que se enmarca fundamentalmente dentro del marco nacional. Eh, la Escuela de Alto Gobierno y la Escuela Superior de Administración Pública se han centrado muchos de sus trabajos en el tema territorial, y esta es una apuesta de la escuela para abordar temas de magnitud nacional que son muy relevantes y que hoy en día tienen mucha noticia, mucha expectativa solución, de solución, porque el país cada vez y la realidad actual reclaman una mejor información en este sentido, y por lo tanto una mejor comprensión de la situación. El problema público del sistema presupuestal colombiano es que el sistema presupuestal colombiano se soporta en la Ley 38 del 89, y se le han sumado, entre comillas, elementos durante 28 años hasta el presente que lo han vuelto, diríamos también, entre comillas, complejo, y conviven entonces una serie de prácticas que requieren un ajuste como modelo, de manera para que tenga una lectura integral suficientemente armónica. La realidad temática de la temática a nivel internacional también ha tenido grandes desarrollos. Las sociedades actuales han venido incorporando una serie de elementos innovadores que ha sido necesario ir incorporando al sistema presupuestal colombiano con algunas restricciones, algún retraso, y, como dije, con una no muy clara acomodación, dado que el modelo básico se mantiene inalterado. Entonces hay una necesidad ¿de qué? De actualizar esa estructura. También hay que revisar como problema los procedimientos con que se lleva a cabo ese modelo de manejo presupuestal, y los mecanismos presupuestales con que se, con que se trabaja en la actualidad. En Colombia existe una fragmentación en el manejo a nivel de rectoría del sistema presupuestal colombiano, dado que existe el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que cuenta con la Dirección General de Presupuesto Público Nacional, cuenta con la Dirección de Apoyo Fiscal, que se encarga básicamente de los temas a nivel territorial, y al decir nivel territorial, entonces el presupuesto, los conceptos en materia presupuestal territorial se emiten desde esa otra dirección, y no desde la Dirección General de Presupuesto Público. Y existe en el Departamento Nacional de Planeación la obligatoriedad de hacer el manejo de la inversión pública. Es decir, que tenemos una fragmentación institucional, de manera que aquí el primer llamado de actores que tienen que ver con esta política son estos tres grandes rectores en el orden nacional. No obstante, también deben sumarse otros actores. Eh, en este caso, la invitación misma del trabajo, pues, es la sumatoria del actor académico, en este caso liderado por ahora por la Escuela de Altos Estudios,
y también pues debe contarse hoy también con la participación de otros actores que son los relacionados con el espectro de la gestión financiera pública. ¿Por qué? Porque el presupuesto no se puede entender de manera aislada. Nuestra estructura constitucional lo concibe como un parámetro fundamental, pero lo entiende separado, por ejemplo, de la planeación, en términos de materia de normativa orgánica. Pero a nivel financiero, si miramos a las unidades administrativas públicas, pues hay unos elementos adicionales que tienen que ver con el presupuesto y tienen que ser no solamente entonces esa planeación, sino tiene que ver la contabilidad. Hoy en día las exigencias a nivel internacional nos implican también al mismo DANE en términos de los datos públicos que se generan con la acción presupuestal. Y tenemos también a los órganos de control, ¿sí? Y tenemos también a otros actores dentro del mismo Ministerio de Hacienda, como es el Tesoro Nacional y la Dirección de Política Macroeconómica, porque son los que completan el abanico de lo que son las decisiones en materia de finanzas públicas, de manera que no se puede hoy en día concebir revisar la temática sin contar con todos estos actores que están directamente afectados y los que indirectamente participan en él. Bueno, básicamente aquí en esto tenemos cinco elementos fundamentales. Primero se hizo una identificación del tema en la realidad. La realidad, o sea, hicimos un estado del arte, el documento presenta un estado del arte sobre lo que es el presupuesto, lo que se espera de él, y en ese gran contexto que señalábamos ahora frente a los actores, en el cual se entiende como una especialidad, pero a su vez como parte de un todo de la gestión financiera a la cual debe también ser capaz de responder. En segundo lugar, ¿qué se hizo? Se hizo una compilación y un análisis sobre los aspectos que se tienen en la actualidad. Entonces, el documento presenta un importante anexo en materia normativa. Es decir, toda la normatividad vigente en materia presupuestal se incluyó acá en el análisis. Dada su extensión, se presenta como un anexo para el interesado en conocer ese detalle. Y se hizo entonces también ¿qué? Una revisión de los intentos, propuestas, iniciativas de distinto orden, bien sea por proyectos de ley, documentos académicos, documentos generados en materia del ajuste al presupuesto, los cuales acá se tienen en consideración en la medida en que algunas de esas iniciativas no fueron totalmente desarrolladas, fueron parcialmente desarrolladas, cuentan con elementos adicionales que en su momento quedaron abiertos, de manera que se hace una compilación de todos estos elementos, eh, de todos estos elementos, y se adopta una metodología de trabajo basado en un modelo que podría haber sido otro, pero se consideró práctico tomar el del Banco Mundial, que establece 3 niveles en los cuales se desarrolla la acción o se debe desarrollar la acción presupuestal. El primero, que es el macroeconómico, al cual tiene que responderle, es que es el que se determina en términos de otro estudio que previamente se elaboró, y en su momento cuando se hizo el intento de una reforma integral del sistema presupuestal que fue retirada por el gobierno en, e- en el año 2003. Entonces, allí se plantea que ese nivel macroeconómico es la determinación del cuánto presupuestal. Entonces, es equivalente a la estructura del Banco Mundial y se toma ahí.
El segundo componente para ordenar toda esta información, entonces tiene que ver con el tema de la distribución como responsabilidad en materia del presupuesto. De manera que, de manera que ahí se determina el qué del presupuesto, en qué gastar, cuánto gastar. Ese es el tema fundamental. A quién asignarse los recursos, de dónde se originan los recursos. Y en tercer lugar, el componente es el operativo. Es el operativo, es decir, el cómo, que tiene que ver con todo el proceso presupuestal, toda la cadena de, de ejecución, pero también el trámite para su aprobación, las modificaciones, todas las acciones normativas y procedimentales que están establecidas ahí. De manera que es la parte más extensa, podríamos decirlo, pero igualmente cada una de las tres de gran relevancia. En cuarto lugar, dentro del desarrollo del trabajo, se, 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 se tomó toda esta información, se organizó y se realizó una consulta. ¿Una consulta dirigida a quién? Una consulta en la cual participaron docentes en estas materias de la Escuela Superior de Administración Pública, de la SAP, y participaron también funcionarios de nivel asesor y directivo del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, y contamos incluso con la participación también del Departamento de Administración Nacional de Estadística, del DANE. Esta consulta fue una consulta muy interesante en el sentido de que tuvo una buena acogida, eh, y nos dio bastantes elementos de comentarios sobre los aspectos que estaban relacionados ahí. De manera que en quinto lugar, entonces todas estas alternativas se ordenan de manera que con los comentarios recibidos de, de la consulta, más todos los elementos que la sustentaban en su origen, se hace ya un documento ordenado de cada una de las iniciativas. Se encuentran alrededor de 90 iniciativas que en la numeración, pues, del documento no necesariamente se listan en esa numeración, sino que van numeradas en función de la metodología señalada y van agregadas porque digamos, alguna temática en temas distributivos puede tener más de una iniciativa. Entonces aparecen agregadas en un solo ítem, de manera que los ítems de numeración están definidos por las temáticas que se consideraron dentro del cuánto, el qué y el cómo. Esa es la metodología. Bueno, el documento, en primer lugar, lo que hace es poner al día un debate pendiente, entre comillas. Pendiente porque como se lee en el mismo, desde esa iniciativa fallida de una reforma integral al sistema presupuestal colombiano, se han venido haciendo todos estos modificaciones parciales en la normativa y en la estructura, no una revisión integral. De manera que la invitación con este documento es que, independientemente de que se continúe con las modificaciones progresivas, se tiene aquí una puesta al día de cuáles son los elementos centrales del debate sobre el sistema presupuestal en Colombia. Eh, Dada la mirada, pues, compilatoria que significa la documentación presentada. En segundo lugar, pues es una oportunidad importante que se le tiene que dar al país, en términos de que el país incursionó hace algunos años a ser parte de la OCDE, de manera que eso nos estamos obligando a nosotros mismos a seguir prácticas internacionales bajo estándares. Y este debate, particularmente sobre la temática presupuestal, entonces no se ha dado a la luz de esas prácticas. Entonces el documento
tiene en consideración cuáles son esas prácticas que se deben seguir y asimismo hace los señalamientos respectivos a lo largo de cada una de las propuestas y por qué debería por lo menos considerarse eh, para definir si se adopta o no en el caso colombiano. En tercer lugar, pues esto es un aporte a la estructura ya más en detalle, precisamente con esto anterior, a la estructura de lo que debería ser el presupuesto en Colombia para que se adecue a esas prácticas internacionales que básicamente lo que pretenden es que tenga una clara articulación con todos los elementos de las finanzas públicas que señalé antes. Es decir, debe responder a los aspectos de planeación, pero a su vez debe responder a los aspectos de resultado económico para el país. Y eso tienen unas estructuras de medición que no es la que utilizamos en Colombia de presupuesto donde decimos 100 de ingreso igual a 100 de gasto. Esa es una manera práctica, sencilla de hacerlo, pero esa practicidad nos está haciendo quedarnos atrás frente a los estándares que tienen las estructuras de las finanzas públicas en el resto del mundo. En cuarto lugar, en cuarto lugar, este documento, al tener en consideración estos aspectos también, eh, re- es una invitación a rebasar la visión normativa del presupuesto. La visión normativa del presupuesto y trascender a una visión de carácter analítico. ¿Por qué? Porque su esencia está enfocada o debe estar enfocada es precisamente a responder a las necesidades de una sociedad en- y lo que queremos entonces hacer con esos recursos públicos que están a cargo del Estado. Eh, en quinto lugar, ya también más en detalle, se aporta en que en el sentido de que acá para poder lograr todo esto, se tiene que tener una visión mucho más agregada en términos de la planeación. Hay una desconexión, el documento muestra, entre la planeación y el presupuesto porque el presupuesto se limita muchas veces a verse como la herramienta de la anualidad desconectada en mucho, a veces, de ese marco de la planeación. De manera que ahí hay propuestas, por ejemplo, si debemos entrar entonces en presupuestos plurianuales, hay problemas en Colombia con temas de vigencias futuras, con temas de rezago. Entonces, ¿cómo manejar todos esos elementos en una estructura de una mejor articulación de planeación y presupuesto? Implica revisar estas definiciones tanto en el qué como en el cuánto y en el cómo para poder tener un mejor ejercicio. Eh, Básicamente, pues estas serían como los elementos. A nivel territorial, dado que no es el énfasis del documento, eh, digamos, no hay un detalle o un aporte tan grande como en los elementos del nivel nacional. Sin embargo, aquí tenemos unos elementos que son fundamentales, que precisamente se han venido desarrollando mucho en la última administración de gobierno, que son los relacionados con la necesidad de la complementariedad de los recursos públicos. Es decir, asociado al tema que señalaba a nivel nacional de la planeación, el tener en Colombia tantos presupuestos, presupuesto general de la nación, presupuesto de regalías, presupuesto de empresas industriales y comerciales del Estado, presupuestos de entidades territoriales, muchas veces se pierde en eficiencia porque el recurso no está en una planificación integral. De manera que a nivel territorial, y esta invitación no es propia del documento, sino que viene desde la misión misma de descentralización, hay necesidad de generar una complementación. Y en segundo lugar, hay necesidad de generar la posibilidad de un presupuesto estructurado en competencias y de tipo programático. Es decir, que ahí, para que también quede acorde con toda la dinámica que se proyecta en el nivel nacional.
Debe haber una articulación completa entonces de los recursos públicos independientemente del nivel administrativo que se haga. A nivel de las conclusiones, el énfasis entonces está en primer lugar en la necesidad del debate. Es decir, este documento es una invitación a un debate nacional y por lo tanto debe tratarse de incorporar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos cambios estructurales importantes como son como se ha mencionado en las otras preguntas, un tema de la medición misma de los resultados, de la presentación que se debe tener, el tema de la plurianualidad, el tema de los reforzamientos en la anualidad misma para poder garantizar corrección de algunas fallas de inflexibilidad eh, y en temas, por ejemplo, de funciones de algunos órganos que también se han venido planteando, ¿cierto? Por esa fragmentación institucional que se tiene. Eh, Al comienzo, entre los actores se olvidaba señalar, por ejemplo, el caso del tema de que la Contraloría en el país cuenta con funciones administrativas, como llevar la contabilidad pública y el registro del servicio de la deuda, que son labores que deberían estar en cabeza del Ejecutivo, o el tema de la fragmentación entre el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, que si bien tiene sus ventajas, también presenta eh, en las recomendaciones no solamente del documento, sino de otros analistas, la necesidad de verificar la adecuada coordinación o la unificación. En términos de conclusión también es que aquí se señala que la Ley 38 del 89, la que da inicio, ha logrado mantenerse porque tiene un elemento fundamental importante y es su visión sistémica. Es decir, cuando se habla de presupuesto en Colombia se habla del sistema presupuestal y esto se ha venido con las distintas modificaciones complementando ese sistema. Pero ese sistema no está del todo completo ni tiene los procedimientos claramente definidos en cada uno de los niveles. Hay metodologías distintas de medición, coberturas distintas. Entonces, se requiere mantener esa visión sistémica para poder garantizar la articulación de todos estos elementos del sistema presupuestal y a su vez la comprensión de que el sistema presupuestal es un subsistema a su vez de todo el sistema de gestión financiera pública, sobre el cual también se vienen haciendo una serie de propuestas en las cuales pues están incluidas reformas necesarias al presupuesto público, incluso a la modificación al papel y a la estructura de operación y funciones de la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Hacienda. Eh, otra, o- Otro elemento de conclusión es el hecho de que la distribución de los recursos públicos tiene que estar de mejor manera atada a la unidad de caja. Es decir, ahí se requiere que el presupuesto tenga un vínculo más estrecho en términos del manejo del tesoro público. Ahí esas diferencias pueden llevar a malestares como lo que hemos vivido en términos de las dimensiones mismas, de los rezagos presupuestales, de las capacidades de pago, los costos para la sociedad de lo público, que entonces requieren, por lo tanto, que la distribución, vuelvo y repito, esté más asociada al tema de la unidad de caja. En términos de recomendaciones, como se mencionó antes, una recomendación fundamental es aquí que la acogida de este documento eh, tiene que darse de manera gradual, no necesariamente una reforma estructural. La experiencia previa demuestra que es posible hacerlo de manera gradual, pero con una estructura muy bien definida. ¿Esto qué significa? Pues entonces que hay que generar un espacio de debate. El gobierno nacional
debe liderar ese debate. Este es un insumo y debe presentársele al gobierno, al alto gobierno a nivel nacional como tal, para que se abra ese debate, esa discusión del orden nacional y, y generar el apoyo desde la Escuela de Alto Gobierno para facilitar ese espacio del debate. Desde el punto de vista académico sería bastante beneficioso para las dos partes y posteriormente poder llegar un poco más allá hacia la sociedad. En este sentido estoy diciendo ya de una vez algo de la hoja de ruta, de la misma hoja de ruta que estoy proponiendo. En el primer trimestre del año 25, entonces debería generarse esta comunicación con el gobierno y generar esos espacios para el documento. En el segundo trimestre del año 2025 debería generarse ya algún tipo de mesas de reuniones o de encuentros que permitan ordenar ese debate, de manera que de ahí salga alguna iniciativa estructurada a partir de estas más de 90 recomendaciones que contiene este documento, para que en el segundo semestre del año entrante se pudiera, siendo optimistas, pensar en que se pueda empezar a construir ya a partir de esto un documento más depurado, decantado, y de todas estas listado, más las que puedan surgir en el camino, se construya o se piense en construir otro documento de política pública mucho más preciso como propuesta realmente para pensar en su implementación.